Buenos días para todos, para todas. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando el tema de la armonización basada en bloques y vamos a ver un asunto que nos queda faltando, que es complementario, que es, por un lado, el de las tensiones disponibles y cómo reemplazar con tensiones las notas de estas armonías en four-way close o drop 2 o drop 3 o drop 2 and 4 o spread o cualquiera de ellas. Y en segundo lugar, lo que llamamos técnicas de aproximación. Es decir, cuando las notas no son del acorde, ¿qué podemos hacer para armonizarlas? Vamos a empezar entonces con el primer asunto, que es el de las técnicas de, de aproximación. No, vamos a empezar con el primero, que es el de las sustituciones disponibles. Permítanme un segundo. Compartir lo que no era. Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, en primer lugar, hablemos de las tensiones disponibles. Recuerden que cuando yo hacía una armonización usando cualquiera de estas técnicas, en las cuatro voces había una de cada nota posible del acorde. Es decir, las cuatro voces eran la fundamental, la tercera, la quinta, la séptima, siempre en algún orden distinto, pero siempre todas ellas. Si la melodía tenía alguna nota diferente, se entendía que esa nota estaba reemplazando la que estaba por debajo. Es decir, si tenía el segundo grado o la novena, se asumía que estaba reemplazando la fundamental. Si tenía la sexta, por ejemplo, se asumía que estaba reemplazando la quinta, o la trecena, que estaba reemplazando la quinta. Si tenía la cuarta o la cuarta aumentada, se asumía que estaba reemplazando la tercera. Ahora, eso lo hablábamos respecto a las melodías, pero eso lo podemos extender también a modificar los acordes para hacerlos más ricos o para mejorar la conducción de las voces. Y la idea de mejorar la conducción de las voces en estas técnicas de ensamble es tratar de que no haya muchas notas repetidas. Los que han tocado estos instrumentos de viento, sobre todo los saxofones y también los otros, se darán cuenta que cuando uno repite la misma nota a gran velocidad muchas veces, eso genera problemas de articulación y dificulta la articulación. Entonces es bueno que las melodías vayan cambiando, que no se queden en un mismo sonido. Y para eso utilizamos estas tensiones disponibles. ¿Qué significa? Si en mi armonización yo escribí, por ejemplo, eh, miren este primer ejemplo, si yo escribí si bemol, re, mi, sol, ese sol lo puedo cambiar como está aquí por un la, porque es la nota que lo sustituye. También podría haber cambiado aquí, por ejemplo, el mi por un fa sostenido. O podría haberlo cambiado cualquiera de las tensiones por cualquier otra. ¿Cuántas puedo sustituir de esa manera? Todas las que yo quiera. Y si yo quiero tener unos voicing que sean bien tensos, pues voy a buscar que los intervalos sean tensos. Y entonces voy a buscar tener intervalos de segundas menores y séptimas mayores dentro de esa disposición. Observemos entonces, teniendo en cuenta esto que está acá, que es lo mismo de la tablita, la sustitución para la quinta de un acorde de séptima menor, por ejemplo, en la oncena. En lugar de poner la quinta, podría poner la oncena. La sustitución para la fundamental en un acorde dominante con séptima podría ser o la novena bemol, o la novena aumentada, dependiendo de la función del acorde y de la presencia de otras tensiones. ¿Qué significa esto? Dependiendo de la función del acorde. Recuerden que los acordes alterados de dominante se utilizan sobre todo cuando el acorde al que voy a llegar es un acorde menor. Entonces, en ese caso, funciona mejor la novena bemol o la novena aumentada,
Y cuando estamos hablando de que el acorde de dominante va hacia un acorde mayor, funciona mejor la novena diatónica o la novena mayor. Entonces revisemos estos que tenemos acá. En primer lugar, tenemos en lugar de esto. En el segundo acorde, ¿qué tenemos? Está reemplazando en lugar de la tercera, la oncena. Es decir, en lugar de tener do, mi, fa, la, yo podría tener con el sol. No está escrito aquí, pero podría tener el sol, etcétera. Entonces siempre voy a poder reemplazar cualquier nota del acorde, de esas notas fundamentales del acorde, es decir, fundamental, tercera, quinta y séptima, por cualquiera de las tensiones disponibles. ¿Cuál es digamos, el reparo que debería tener al hacer eso? Que no choque con la melodía, a menos que yo quiera eso. Y cuando digo que choque con la melodía, es que no quede a segunda menor con la melodía, a menos que quiera un voicing absolutamente tenso, que es perfectamente posible. Muy bien. Y cuando el acorde que tengo es un acorde disminuido, esto es un asunto bien bonito y bien interesante. ¿Cuáles son las tensiones disponibles que tengo para ese acorde disminuido? Si yo tengo, por ejemplo, este acorde, ¿cierto que sí están escuchando el piano? Feo, pero lo escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si yo tengo este do disminuido, ¿qué tensiones le puedo agregar? Le puedo agregar cualquiera de las notas que me forman un acorde disminuido que está a un tono de distancia. Es decir, a este acorde disminuido yo le podría agregar cualquiera de estos sonidos. Vamos a probar. Por ejemplo, le voy a agregar el si. Y miren que es bien bonito. Ahora, ese si está reemplazando el la y estoy trabajando a cuatro voces, entonces puedo dejar do, mi bemol, sol bemol y si. Lo puedo reemplazar por el re. Quedaría así. O lo puedo reemplazar por el fa. Es decir, cualquiera de esas tensiones que forman este acorde disminuido. Si ustedes ponen esos dos acordes uno al lado del otro, nota a nota, les sale esta escala. Y esa escala es la escala que llamamos la escala disminuida auxiliar, que es una escala de tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono. Esa escala está combinando los dos acordes y tiene, digamos, los dos arpegios, do, mi bemol, sol bemol, la natural, y el de las notas de tensión, que es re, fa, la bemol, si natural. Eso me permite formar acordes, entonces, como los que están escritos acá. Ese es un fa sostenido disminuido con séptima, pero miren el reemplazo que se le hizo, que estoy poniendo así. ¿Cuál es la nota que estoy reemplazando? En lugar de la, estoy poniendo el si. Estoy sustituyendo la tercera del acorde. Ahora, este otro, ¿qué estoy sustituyendo? Estoy sustituyendo la tónica. En lugar del do, estoy poniendo, en lugar del si bemol, perdón, estoy poniendo el do. Entonces, con acordes disminuidos, ese recurso es bien interesante para hacer armonías que tengan notas de tensión. Entonces ya podemos construir, no solamente desde la perspectiva de que si vamos a hacer, por ejemplo, un four-way close, tenemos que poner la fundamental, la tercera, la quinta y la séptima, sino que alguna de esas o algunas de esas las podemos reemplazar por las tensiones disponibles. Y si el acorde que tenemos es un acorde disminuido, pues también tenemos la posibilidad de reemplazar por las tensiones disponibles. Hasta ahí ya se nos enriquece un montón lo que podemos hacer. Vamos
a irnos a las técnicas de aproximación. Resulta que yo en una melodía que esté armonizando voy a tener notas del acorde por el que estoy pasando en ese momento, pero también voy a tener notas que no corresponden al acorde. Esas notas que normalmente en el contexto de la armonía clásica o de la práctica común llamábamos notas no acordales, que eran notas de paso, bordaduras, apoyaturas, escapatorias, anticipaciones, retardos. Aquí la idea es, si yo tengo una nota de esas, ¿qué hago con ella? Y yo podría hacer dos cosas. La primera, no armonizarla, es decir, dejar el acorde tenido y poner la nota para que la acompañe el mismo acorde. Y la otra es armonizarla con una de las técnicas que vamos a ver. Entonces, las técnicas de aproximación proporcionan métodos alternativos para armonizar notas individuales, basándose en relaciones armónicas y lineales con el acorde del momento. También conocida como armonía de notas de paso, así también le dicen los libros de jazz, esta técnica puede aplicarse a cualquier nota guía con un acercamiento por grados conjuntos a una nota del acorde o tensión del acorde del momento. Es decir, cualquier nota que esté a un grado conjunto puede ser un semitono o un tono de una nota del acorde o de una sustitución de una nota del acorde, yo puedo aplicarle esta técnica de aproximación. También puede aplicarse en el movimiento melódico de notas vecinas, superiores e inferiores, es decir, portaduras. Las técnicas de aproximación solo pueden aplicarse a corcheas, tresillos y semicorcheas. Eso es súper importante, porque miren lo que va a pasar con las técnicas de aproximación. Imagínense en una Big Band, por ejemplo. Yo tengo la sección rítmica haciendo un acorde de Do 9, de Do más 9, por ejemplo. Y estoy pasando por un re en la melodía. Y ese re decidí armonizarlo con un acorde disminuido, que es una de las técnicas de aproximación que vamos a ver. ¿Qué va a pasar? La sección rítmica está haciendo Do más 9. Y los saxos, por ejemplo, a 5 voces están haciendo re disminuido. Están pasando en esa corchea o en esa semicorchea por re disminuido. Eso tiene que ser rapidito para que genere el color que suele generar y funcione bien, pero si se sostiene, no es una situación sostenible. Es decir, si yo tengo una blanca o una redonda y estoy superponiendo ese acorde de Do max 7 con ese acorde disminuido, eso va a sonar muy mal. Les pongo tal vez un ejemplo simple acá, y es este. Yo tengo esta voicing de este Do max 7 y miren lo que voy a hacer en la melodía. Miren que no se nota el choque, pero si yo me quedara en ese punto del choque, eso sí se oye mal, eso sí no funciona. Entonces, esas técnicas de aproximación solo funcionan con notas rapiditas, corcheas, tresillos, semicorcheas. Obviamente, si estamos escribiendo en compás cuatro cuartos o en compás partido a la breve, pues estamos hablando de eso, porque estamos escribiendo en octavos, otra cosa, pues habría que transformar esa afirmación. Los valores de las notas más largas chocarían con la armonía existente en la sección rítmica. Recuerden, la sección rítmica casi siempre va a estar haciendo otro acorde. Eso es bien importante. Bien, ¿para qué me sirven esas técnicas de aproximación? En la escritura para conjuntos, cuando más melódica sea cada línea interna del bajo y más musical será el resultado, es decir, más se podrá cantar. Las melodías mejoradas pueden ser más fáciles de tocar melódica y rítmicamente y se mezclan más fácilmente con la melodía principal. Es decir, si se evitan las notas repetidas, dicho de una manera muy simple, voy a tener más fluidez melódica en cada una de las líneas y voy a tener menos problemas de articulación. Mediante el uso de técnicas de aproximación, el arreglista puede mejorar las características lineales de sus líneas, de sus melodías y añadir interés armónico. Y esto se logra mediante básicamente estas cuatro posibilidades. La primera, proporcionar armonizaciones alternativas de notas que no pertenecen al acorde. Es decir, tengo una nota que no es del acorde y puedo armonizarla utilizando una de esas técnicas. Pueden ser notas que no son tonos básicos del acorde, o
sea, notas que no son ni la fundamental en la tercera, en la quinta, en la séptima, o notas que no son de las tensiones disponibles, no son ni la novena, ni la oncena, ni la tercera. ¿Cuáles me quedan? Si yo tengo la fundamental, la tercera, la quinta, la séptima, la novena, la oncena y la trecena, por ejemplo, en do mayor, lo que tengo es una escala diatónica de do mayor. ¿Cuáles son las que quedarían por fuera? Los sostenidos. Por ejemplo, do sostenido o re bemol, que sería la novena bemol. Esa, por ejemplo, es una de las que podría armonizar usando esas técnicas. Proporcionar una conducción de voces mejorada en las partes armónicas, creando movimientos de segundas mayores o menores en todas las partes internas. Proporcionar interés armónico adicional, ya que se introducen diferentes armonías que suceden simultáneamente con el acorde del momento, tocado por la sección rítmica. Esa es una de las riquezas que sucede en esos grupos grandes de jazz, donde en algún momento un grupo, por ejemplo, de trombones, de jazz o de salsa también, por ejemplo, el grupo de trombones, por ejemplo, está tocando un acorde cromáticamente distanciado del acorde que está tocando la sección rítmica o un acorde de otro tipo. Los trombones están tocando un acorde disminuido, por ejemplo de re, porque están armonizando una novena de un acorde de do mayor, mientras la sección rítmica está tranquilita tocando do mac 7 o do mac 9. Y eso funciona. Uno tendría la tendencia a pensar de que no funciona, pero funciona. Proporcionar armonizaciones alternativas cuando dos notas adyacentes pertenecen a la misma categoría. Resulta que yo tengo dos notas seguiditas en la melodía y las dos son de la misma categoría. Por ejemplo, do y re. El do es de la categoría de las fundamental, pero el re está sustituyendo la fundamental, entonces son de la misma categoría. Si ustedes hacen el four-way close, ¿qué va a pasar? Las tres voces de abajo van a quedar repetidas. Se los toco en el piano para mostrárselos. Si yo tengo el do como nota en la melodía, por debajo voy a colocar, digamos que es un do max 7, voy a colocar por debajo si, sol y mi. Y si luego la melodía dice re, entonces voy a tocar re, que está sustituyendo al do, si, sol y mi. Y esto va a sonar, es decir, estas voces de abajo van a sonar dos veces. ¿Cómo hago para enriquecer eso? Utilizando algunas de las técnicas de sustitución. Por ejemplo, podría pasar algo como esto. Y entonces, ¿qué hice? Usé un acorde disminuido como técnica de aproximación para armonizar ese re, que lo habría podido armonizar perfectamente con el mismo acorde, pero si lo que quiero es que todas las voces tengan una nota por cada nota de la melodía principal, es decir, que todas vayan realmente junticas en bloque, como me interesa este tipo de armonía, pues aprovecho estas técnicas. Bien, miremos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tengo una nota que no es del acorde, que es este re sostenido. Voy a pintarlo más bien así. Este re sostenido. ¿Cómo lo puedo armonizar? Aquí lo estoy haciendo con una de las técnicas que estamos utilizando. Cromáticamente estoy moviendo todas las voces, la melodía dice re sostenido, mi, y entonces por debajo yo estoy haciendo puros cromatismos. Sonaría así. Pero también lo puedo hacer sin aproximación, que era lo que les mostraba ahora. Yo llego a esta nota y esta nota no es del acorde. Entonces, ¿qué hago? No hago acorde nuevo, sin aproximación. Pero si quiero aproximarlo, miren lo que estoy haciendo acá. Un acorde nuevo, distinto para esa nota. Otra vez aquí lo mismo. La melodía dice do, si bemol, la. Y estamos en un acorde de re 7. Entonces, lo voy a armonizar con este otro acorde. ¿Qué acorde es ese? Es un acorde disminuido.
para llegar al siguiente acorde que tengo allí, que es este. Y aquí tenemos una situación donde son notas de la misma categoría, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la. ¿Y cómo las voy a armonizar? Sin aproximación, con el mismo acorde. Miren, las tres voces de abajo se quedan tenidas haciendo lo mismo todo este rato. Y eso no es tan rico. O lo voy a armonizar poniendo notas técnicas de aproximación. Miren que aquí hay un acorde distinto para esta nota. Entonces eso enriquece el discurso. Bueno, ya los amenacé mucho con las técnicas de aproximación. Les dije para qué sirven, cuál es el sentido que eso tiene. Ahora vamos a ver cuáles son las técnicas que más se utilizan. Y las técnicas que más se utilizan son 5. Primero las vamos a nombrar. Aproximación cromática. Váyanse imaginando qué es lo que cada una de ellas pretende. Aproximación paralela. Aproximación dominante. Aproximación diatónica y aproximación disminuida. Ahí tenemos entonces las 5 posibilidades. Vamos a revisar una a una. ¿Cuándo se utilizan y cómo se utilizan? Entonces la cromática nos va a servir para momentos en que la melodía se está moviendo por segunda menor, como en el ejemplo que tenemos acá. Esa es una nota de paz y la vamos a armonizar con aproximación cromática. En estas técnicas, lo normal es aproximar primero el acorde objetivo, el acorde al que voy a llegar. Es decir, este ya lo tengo armonizado, luego armonizo este otro, y después de eso, ahí sí, tomo decisiones sobre este acorde. Pero primero los dos acordes que son, digámoslo, puntos estructurales. Ahora sí vemos qué es lo que vamos a hacer. La melodía principal y todas las líneas de aproximación se acercan a las notas por medio tono, moviéndose en la misma dirección que la melodía principal, semitono hacia arriba o hacia abajo. Y aquí lo tienen. La melodía decía la bemol, sol, la otra empezaba en fa, mi. Miren que el semitono al que nos estamos refiriendo es este, fa, mi. La bemol, sol, re bemol, do, re bemol, si bemol, la. Entonces, ¿cuál es la técnica? Primero, armonizamos este acorde. Después, armonizamos este acorde. Y luego, ponemos este acorde de la mitad. Muy bien, aquí tenemos varios ejemplos de lo mismo. Revisemos este otro. Este es un si bemol 7 con oncena aumentada. Aquí, entonces, lo primero que hacemos es armonizar ese acorde. No se los voy a tapar. Luego, aquí está la nota la nota cromática con la que voy a trabajar. Esa la dejo de lado un momentico y armonizo este acorde. Esos dos acordes son el mismo acorde, mi bemol 7, 11 bar. Miremos cómo se distribuyó. Re, debajo del re debería ir el do, pero miren que el do está en la octava de abajo, o sea que usaron la técnica de drop 2. Debajo va el la bemol, que es la séptima, y debajo va la tercera. Ahí quedaron las 4 notas del acorde. Ahora, la nota de llegada es el mismo acorde. ¿Qué le pusieron? Mi bemol. ¿El mi bemol qué es? Mi natural, la oncena aumentada. La oncena aumentada que está reemplazando el re. Luego el do. Luego el la bemol, miren que va siempre sin dejar espacios, y el re. ¿Están todas pegaditas? No, aquí dejaron un espacio porque usaron drop 3. No necesariamente tiene que ser la misma técnica. Entonces, luego armonizan el acorde
de aproximación. ¿Cómo? Todas las voces se están moviendo en cromatismo, re sostenido a mi, si natural a do natural, sol natural a la bemol, do sostenido a re natural. Bien, en el ejemplo siguiente tenemos entonces esta melodía que tiene un montón de cromatismos y nos pasa por el acorde de fa 7 y por el acorde de si bemol menor 7. La primera aproximación que tenemos es sin usar técnicas de aproximación. Estamos armonizando todo esto con puras versiones de fa 7 y todo esto con si bemol menor 7. Obviamente jugando con las sustituciones y etcétera, lo que tenemos, que ya hemos conversado. Aquí está la versión que se logró. Entonces, ¿cuáles son las notas cromáticas? Esta y esta. Entonces, este es un acorde de fa 7 con novena aumentada. Obviamente no tiene que estar la novena aumentada, tiene que estar 4 notas del acorde, una por cada categoría, y si quiero sustituciones, la novena aumentada es la que debería estar sustituyendo la fundamental. Aquí hay fa, no. Hay novena aumentada, sí, el la bemol. El la bemol está armonizado, recuerden que aquí se armoniza por simplificar, el la bemol está haciendo esa función de novena aumentada. Luego, el acorde de llegada después del cromatismo es este acorde. ¿Qué acorde pusieron? Exactamente el mismo, no lo modificaron, listo. Luego, después del otro cromatismo, el acorde de llegada es si bemol menor 7. La melodía es fa y sin dejar huequitos, por debajo pusieron el re bemol, que es la tercera, el si bemol, que es la quinta, perdón, que es la fundamental, y el la bemol, que es la séptima. Y luego semitonos para irnos de este la natural a este la bemol, de este mi a este mi bemol, de este re bemol a este do y de este si bemol a este la. Aquí tenemos que esto se podría repetir varias veces. Aquí tenemos un montón de aproximaciones cromáticas que están llegando todas solamente a este acorde. Y todo va en paralelismo cromático. Eso funciona muy bien y cuando se toca rápido funciona como una especie de glissando en común. Se usa mucho, inclusive se usa mucho en cuerdas y en otros tipos de instrumentos. En voces no, porque sería un lío. Entonces aquí tenemos la primera forma de aproximación, que es la aproximación cromática. Se usa cuando la melodía se mueve un semitono y todas las voces se van a mover un semitono en la misma dirección. Ese es el resumen. Preguntas hasta ahí, comentarios. Profe, buenos días. Hola, Yo ¿cómo tengo estás? una pregunta. Entonces, esos acordes que se van formando ahí no tienen como ninguna función, es todo de paso. Exacto, por eso a veces se le llama armonía de paso, porque esos acordes funcionalmente no representan nada. Tanto no representan nada que se pueden estar superponiendo con que la sección rítmica esté haciendo el acorde que sí es estructural. Entonces, sí, tienes razón, no tiene función. Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo, a ti. Muy bien, vamos a la siguiente técnica, que la siguiente técnica es aproximación paralela. Esta la vamos a utilizar cuando la melodía se mueve por segunda mayor hacia una nota del acorde o hacia una de las tensiones. Observemos el ejemplo. Aquí tenemos todo el tiempo en la menor y la nota es esta. Se está moviendo por segunda mayor. ¿Cómo vamos a hacer? Siempre armonizamos primero el acorde de llegada, el acorde objetivo, para después decidir qué hacer con el otro acorde, que es el de la aproximación. Y luego, la melodía principal y las líneas de aproximación se acercan a la nota objetivo por tono entero, la aproximación paralela
paralela es por tono entero en la misma dirección que la melodía principal. Entonces observen que aquí el acorde que se construyó fue el resultado de ir de mi a re, de do a si natural, de la, perdón, yo estoy diciendo las cosas mal y por eso me enredé, permítanme un segundito, porque estaba aquí con lo de la pantalla distraído. De re a do, de si a la, de si a la, de la a sol y de fa sostenido a mi. Todas se mueven por tono entero. Y miren cuál es la sonoridad de esta, que es lo más de simpática. Todas se aproximan por tono entero. Otro ejemplo, hay dos acordes en este ejemplo. Entonces, estamos en fa 7 con novena aumentada. Tenemos este sol bemol. ¿Ese sol bemol qué nota es ahí? Novena descendida. ¿Bemol? La cambiaron por novena descendida. ¿Qué hay? ¿Qué Pues que dijiste, si es una perdón? novena bemol. Es una novena bemol, exacto. O sea que hay un problema con el cifrado. Está malo el ejemplo, es novena bemol. Listo. Entonces, está llegando a un acorde de si bemol menor con oncena. ¿Y cuáles son las notas que vamos a aproximar? Esta, que no es del acorde, esta, que no es del acorde. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos este acorde armonizado. Ahí estamos en four-way close, porque no hay huequitos entre las voces, por eso lo identifico fácil. Luego, este es el punto de llegada y este es el otro punto de llegada. Y de esos puntos de llegada es que yo me voy a devolver un tono entero para llegar de la bemol a sol bemol, de fa natural a mi bemol, de re a do y de si a la. Y en esta otra, para llegar de fa a mi bemol, de mi bemol a re bemol, de do natural a si bemol y de si bemol a la bemol. Entonces todas se movieron por un tono entero. Esta es la técnica entonces de aproximación paralela. Todas las voces se mueven por tono entero y se usa cuando la melodía también se mueve por tono entero. Pues claro, si todas se tienen que mover por tono entero, pues la melodía también. Muy bien, seguimos con la aproximación dominante. ¿Qué vamos a hacer ahí? Simplemente meter un acorde de dominante del acorde de llegada. Es decir, una interdominante. Ahí el asunto es que, como lo decía la compañera ahora, esa interdominante no tiene peso funcional, es simplemente un acorde de paso. Listo. Este funciona cuando la melodía se mueve por medio tono o por tono entero. La nota melódica tiene que ser una nota del acorde o una tensión disponible del acorde que vamos a usar como aproximación, el acorde de 5/7. Vamos a mirarlo en el ejemplo. Aquí tenemos do max 7 y la nota con la que vamos a trabajar la aproximación es este la. Ese la, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer por aproximación paralela porque se está moviendo por tono entero, pero vamos a hacerlo por aproximación dominante porque esa es la que estamos explicando. Entonces, como siempre, armonizo este y luego trabajamos con este otro. ¿Qué es lo que voy a poner ahí? Un acorde de dominante. ¿De dominante de quién? De este acorde que sigue. Este acorde que sigue, ¿qué acorde es? Do menor, porque todo el compás está en do menor 7. Perdón, es do menor 7, no, es do max 7. A veces los ojos me fallan. Do max 7. Entonces, ¿cuál va a ser la dominante aquí? Sol 7, y mírenlo acá. Este acorde de Sol 7
que enseguida vamos a ver cómo lo hicimos en su voceo. Pero básicamente es la dominante del acorde de llegada. El acorde de aproximación es un acorde de quinta séptima determinado por su fundamental. Por ejemplo, si el acorde objetivo es un re menor, pues el otro tiene que ser algún tipo de la 7, basado en una aproximación de una quinta justa por encima de la tónica de la fundamental del acorde objetivo. Aquí se ve. La disposición del acorde de aproximación se basa en el estilo de voces del acorde objetivo y la conducción de voces implícitas. Las notas internas y el bajo no siempre se resolverán a sus tonos objetivos en la misma dirección que la melodía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo básicamente voy a enlazar el acorde de paso con el acorde de llegada y voy a utilizar cualquiera de las técnicas que hemos estudiado utilizando la que más me convenga. Vamos a revisar los ejemplos. Entonces aquí, en esta melodía si, la, sol, sobre do max 7, tenemos que estamos partiendo de un do max 7. Aquí con cuál técnica lo armonizamos, con drop 2, porque miren que el sol pasó una octava abajo. Y estamos llegando a este otro do max 7. ¿Por qué no tiene do? Porque tiene notas de sustitución. El re está reemplazando el do. Acuerden que yo puedo cambiar cualquiera de ellas. Entonces, ¿qué técnica está utilizando? Drop 2. ¿Por qué? Porque el mi debería estar aquí metidito adentro y bajó una octava. Entonces, ahora sí, lo que voy a meter aquí en medio, en este punto, es un acorde del dominante, es decir, de sol 7. ¿Y cómo lo voy a poner? Pues básicamente la regla del perezoso, que todo me quede cerquita. Este la puede ir a este sol, este mi a este re, este si puede permanecer, y esta séptima la podría resolver de fa a mi. No es obligatorio, pero podría resolver. Ahí lo que busco simplemente es una conducción suave de ese acorde al acorde objetivo. Observemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos mi menor 7 que está yendo a mi menor 7 que está yendo a la 7 y que está yendo a sol mayor con séptima mayor. Las notas que vamos a armonizar son este sol, pero ese sol forma parte del mi menor 7. Recuerden que esa es una de las funciones. Cuando la melodía está cambiando, para no poner el mismo acorde, uso una de las técnicas de aproximación. Y luego esta otra, que también es una de las tensiones disponibles, es la novena bemol, pero decidí armonizarla con una de las técnicas de armonización. Entonces, ¿qué es lo que armonizo? En primer lugar, este acorde, el acorde de llegada, después de esta nota que no es acordal, y el acorde de llegada después de esta nota que no es acordal. ¿Cómo están armonizadas? Ese mi menor 7. La melodía es un fa sostenido. Ese fa sostenido está reemplazando el mi. Es decir, la fundamental. Debajo del mi se puso la que estaba más cerquita, que es el re, la séptima. Debajo del re, la quinta, y debajo, que es el si, y debajo del si, el sol, que es la tercera. Es decir, four-way close. Estamos usando notas pegaditas sin dejar ningún espacio. Muy bien. Y en el otro acorde de llegada, este es la 7, ¿cómo lo están armonizando? La en la nota de la melodía, debajo del la seguiría el sol, pero está una octava por debajo. Es decir, estamos utilizando drop 2. Luego el fa sostenido, y el fa sostenido que está haciendo ahí es la trecena. Y esa trecena está reemplazando la quinta. Miren que no hay mi. Y luego el do sostenido que es la tercera y el sol que ya vimos que bajó por el drop 2. Y miremos el sol max 7. ¿Cómo está armonizado? La melodía es un si. Debajo de ese si de la melodía tenemos el sol que también descendió porque está usando drop 2. Todo esto está en drop 2. Luego tenemos
el fa sostenido, que es la séptima, el re, que es la quinta, y el sol, que es la fundamental. Listo, ya están las notas de llegada. Ahora las armonizaciones. ¿Qué voy a poner para llegar hasta la 7? Pues un mi7. Ya veremos en qué posición, pero la dominante de esta. ¿Y qué voy a poner? Sol. Pues su dominante, re7. Aquí tiene unos apellidos de más que son realmente los que nos están dando la lógica como de la sonoridad que estamos buscando, pero podría ser otros apellidos distintos, es decir, otras tensiones distintas, simplemente por variar un poquito el lenguaje. Listo. Entonces aquí pusimos un mi7. ¿Cómo lo armonizamos? La nota de la melodía es un sol natural, es la novena aumentada, ¿cierto? Es un fa doble sostenido, si lo tienes que pensar armonizado. Debajo de ese iría un mi. ¿Dónde está el mi? No está el mi. Luego va el re. Luego va el do sostenido. ¿Qué es el do sostenido? La trecena bemol. Y luego el sol sostenido, que es la tercera. Y llegamos a este acorde. Y este re7, ¿cómo lo armonizaron? La melodía es un si bemol. Si bemol es la... ¿Qué es ese acorde? Trecena bemol. Un fa natural, que es la novena aumentada, un do natural y un fa sostenido. Entonces después le pegan una tocadita a todas estas cosas, que yo aquí estoy un poquito incómodo para tocarlas, entonces no puedo, porque tengo un tecladito de una sola octava. Miren con el tecladito que estoy tratando de tocar. Bien. Entonces llegamos a este sol más 7 con este acorde de dominante. Miren que aquí hay una cantidad de reemplazos interesantes. La única nota que es del acorde, digámoslo, de la parte fundacional del acorde, son el fa sostenido y el do, la tercera y la séptima. Pero estas otras dos notas son de esas sustituciones que estamos teniendo. El si bemol está reemplazando el quinto grado, es decir, si bemol en lugar de la. Y el fa está reemplazando el re. ¿Por qué el re? Porque acuérdense que ese fa no es un fa, es un mi sostenido. Y ese mi sostenido es la novena de ese acorde. Entonces es una novena aumentada. Bien, la otra técnica se llama aproximación diatónica. La melodía en esta técnica se puede mover por medio tono o por tono completo también, hacia una nota del acorde o hacia una de las tensiones. Miremoslo acá. Aquí está poniéndolo la escala como referencia, enseguida vemos por qué. Pero la nota con la que vamos a trabajar es esta. La melodía dice mi, re, do. Y estamos en la menor 7 todo el tiempo. Entonces, vamos a aprovechar esta técnica que se llama aproximación diatónica. La nota melódica tiene que ser una de las notas del acorde o una tensión disponible en la escala del acorde que se está aproximando. Aquí es una de las tensiones disponibles. Este re es, ¿qué? La oncena. La oncena, en reemplazo de la tercera, es una tensión disponible. Las voces enteras y el bajo se mueven en la misma dirección de la voz principal, pero diatónicamente hacia la escala del acorde en el que se está aproximando. Por eso nos pusieron aquí la escala. Y aquí hay un poquito que empezar a hablar de eso que es la relación entre acordes y escalas. ¿Cuál es la escala que le corresponde a la menor 7? Y normalmente la escala más obvia que utilizamos con la menor 7 es la escala dórico. Entonces la escala que vamos a usar como referencia para esa aproximación es la escala dórica. Entonces vuelve y juega de la misma manera que hemos hecho. Armonizamos el acorde inicial y armonizamos el acorde final. Ese acorde inicial
está en four-way close. Debajo del mi, que es la melodía, está el do, que es la tercera, pegadito está el la, que es la fundamental, y pegadito está el sol, que es la séptima. Y el acorde de llegada es el mismo la menor, pero esta es la melodía del do. Debajo del do está el la, debajo del la está el sol, y debajo del sol está el mi. Es decir, todo esto está hecho en four-way close. ¿Cómo hicieron la aproximación? La nota seguidita de la escala, del re al do, del si natural al la, del la al sol, y el fa sostenido. ¿Por qué este fa sostenido? Porque estamos usando la escala dórica. Entonces siempre aquí tenemos que tener como referencia, para hablar de aproximación diatónica, la escala por la cual nos estamos moviendo de manera diatónica, que es la escala que corresponde al acorde con el que estamos trabajando. Miremos aquí. Este es un ejemplo ya más sofisticadito. Tiene un acorde de fa 7 con novena aumentada y estamos utilizando como referencia la escala de fa disminuida auxiliar. Recuerden que fue la que vimos ahora, que es una escala que tiene tonos, semitonos, tonos, semitonos, tonos, semitonos. Y luego vamos a si bemol menor con 11 y estamos utilizando la escala de si bemol dórico. Recuerden que la escala dórica tiene la sexta aumentada. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí estamos en un acorde de fa 7 con novena aumentada y vamos a llegar a ese mismo acorde de fa 7 con novena aumentada después de esta nota que vamos a aproximar. Y luego vamos a llegar a un acorde de si bemol menor 11 después de esta otra aproximación. Para la primera aproximación vamos a utilizar la escala de fa auxiliar disminuida. Y para la segunda aproximación vamos a utilizar la escala de si bemol dórico. Entonces tengo este acorde de llegada. Y con este acorde de llegada busco los grados contiguos de la bemol. ¿Cuál es la nota que sigue? El sol bemol. Aquí está. La bemol a sol bemol. Luego, de fa a mi bemol. ¿Por qué a fa? Porque son las notas que están contiguas acá. Luego tengo un do. ¿Cuál va a ser la nota de aproximación? El re. Y tengo un la. ¿Cuál es la nota de aproximación? El si natural. Es decir, voy a coger como notas de aproximación las notas que están a la izquierda en la escala que corresponde a ese acorde. Miremos el otro. En el otro, entonces, estamos llegando a un si bemol menor 11. A este mi bemol, ¿por dónde estamos llegando? Por el fa. Porque aquí ya estamos usando la escala dórica. ¿Y por qué la dórica? Porque es la escala que corresponde al acorde de si bemol menor 11. Luego, ¿cómo vamos a llegar a este re bemol? La nota de aproximación va a ser la que está aquí, mi bemol. Y a este si bemol, la nota de aproximación es el do. Y a este la nota de aproximación es el si bemol. Este la es bemol. Y la nota de aproximación es el si bemol. Entonces ahí tenemos descrita esta otra técnica en la que resulta un poquito, porque uno tiene que estar pensando en las escalas. Pero si uno tiene más o menos claro el asunto de las escalas, después lo vamos a revisar con un poquito más de detalle, pero piensen básicamente desde la progresión de segundo, quinto, primero, que la escala que le corresponde al segundo es la dórica. La escala que le corresponde a la dominante, al quinto, es la escala mixolidia. Y la escala que le corresponde al 1 es la escala jónica. A menos que yo tenga acordes alterados. Por ejemplo, si es un 1, pero tiene tiene oncena aumentada, pues ya no es la escala jónica, es la escala lidia. Entonces tengo siempre que tener como esa relación escala-acorde, que en el mundo de los jazzistas, sobre todo para improvisar,
Y miren que también para hacer arreglos es una cosa muy importante. Bueno, y nos queda solamente una aproximación, que es la aproximación disminuida. En la aproximación disminuida, la melodía debe moverse por intervalo de medio tono o de tono entero. Me sirven las dos cosas, hacia una nota del acorde o una tensión disponible. Miren el ejemplo. Aquí tengo un La que se está moviendo a un Sol sostenido y a un Sol natural. Es decir, es un cromatismo. Lo podría armonizar utilizando otra de las técnicas de armonización. ¿Cuál? Por ejemplo, la cromática, sí. Por ejemplo, la diatónica, sí. Si funciona con la escala en la que estemos, ¿cierto? La nota diatónica va a ser uno de los siguientes grados de la escala: el segundo, el cuarto, el sexto bemol o el Bach 7 de la fundamental del momento. Por ejemplo, si el acorde es un Fa 7, entonces la melodía debería ser un Sol, o un Si bemol, o un Re bemol, o un Mi, para poder que nos funcione esa aproximación disminuida. Eso sí es una cosita de aprendérsela. El acorde objetivo, primero, para determinar el orden de las notas de aproximación, crea un acorde disminuido descendente desde la voz principal en una disposición predeterminada por la conducción de las voces de las notas hacia el acorde objetivo. Eso suena un poquito carretudo, pero básicamente es que ahí pongo un acorde disminuido. En four-way close, si estoy en four-way close. En drop 2, si estoy en drop 2. Cualquiera de las técnicas que esté utilizando. Y en esta técnica, las líneas de aproximación podrían no moverse necesariamente en la misma dirección que la voz principal. Es decir, aquí puede haber excepciones al movimiento paralelo. E inclusive podría suceder que nos aparezca una nota repetida. Entonces, observemos los ejemplos. Primer ejemplo. Estamos en La menor y vamos a ir en la melodía de La a Sol sostenido y a Sol natural. Esta es la nota que vamos a armonizar. Entonces, volvemos a la misma técnica de siempre. Armonizamos el La menor y armonizamos el acorde de llegada, que es otra vez un La menor. ¿Cómo está armonizado aquí? En four-way close. Debajo del La está el Sol, que es la séptima. Debajo del Sol está el Mi, que es la quinta. Y debajo del Mi está el Do, que es la tercera. Pegaditos. Es decir, four-way close. Y en el punto de llegada, la melodía es Sol, debajo está el Mi, debajo está el Do y debajo está el La. Es decir, four-way close. ¿Qué voy a hacer aquí? Un acorde disminuido. Y lo empiezo a construir desde la melodía hacia abajo. Sol sostenido, Fa natural, Re y Si natural. Ahí ya no me importa tanto que haya algunos movimientos entre estos dos acordes que no sean paralelos, porque el acorde disminuido, por su sonoridad, lo logra soportar. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos un acorde de Mi menor que va a un acorde de La 7, que va a un acorde de Sol mayor con séptima mayor. Y las notas que vamos a aproximar son esta y esta. En el primer caso, ese Fa natural es un cromatismo que va hacia ese La 7. Y en el segundo caso también tenemos un cromatismo que va hacia ese Re del Sol Bach 7, hacia esa quinta. Entonces, ¿cómo lo armonizamos? Armonizamos primero los acordes estructurales, los que son funcionales, como nos enseñó ahora la compañera, y vamos a ver cómo están armonizados. Debajo de ese Fa sostenido está reemplazando ¿a quién? Al Mi, porque ese Fa sostenido es la novena. Entonces, debajo de ese Fa sostenido que está reemplazando al Mi, sigue el Re, que es la séptima, sigue el Si, que es la quinta, y el Sol, que es la tercera. Es decir, estamos en four-way close. Luego, este es La 7. ¿Cómo está organizado? También en four-way close. La melodía es un Mi y debajo tenemos el Do sostenido, el La y el Sol. Y este Sol Bach 7, ¿cómo está? También tenemos Re, Si natural, Sol y Fa sostenido. Está en four-way close. Vamos a poner entonces los acordes de paso que están aquí en este siguiente ejemplo. ¿Qué pusimos aquí? Un acorde disminuido construido
a partir de ese fa de la melodía y otro acorde disminuido construido a partir de ese mi bemol de la melodía. ¿Cuál fue la disposición de esos acordes? Four-way close, es decir, sin que entre las voces quede espacio para meter otra nota. Recuerde que yo habría también podido usar las tensiones disponibles y cambiar alguna de las notas del acorde disminuido por una de las tensiones disponibles. Cualquiera, por ejemplo, este re de acá lo habría podido cambiar por un mi. Y me genera una segunda menor entre las dos voces de arriba, sí, pero eso puede ser la búsqueda que estoy queriendo tener. O por encima de este sol sostenido podría haber puesto un la sostenido, reemplazando esa nota, ¿no? Entonces siempre estamos combinando las dos posibilidades, la de las sustituciones disponibles o tensiones disponibles y la de las técnicas de aproximación. Muy bien. Con esto, más o menos, tenemos la capacidad de sentarnos a hacer un arreglo para quinteto de vientos que forme parte de un ensamble más grande o no. También puede ser quinteto de vientos con acompañamiento de piano y bajo y batería, pues quinteto de vientos con sección rítmica. Quiero decir, no solamente estoy hablando de una big band, estoy hablando de muchos tipos de agrupaciones que podrían funcionar. Todo lo que acabamos de decir funciona con cualquiera de las técnicas de armonización que revisamos la clase pasada. Recuerden todas estas que están por acá. Las que más vamos a utilizar, obviamente, son las de 5 voces, porque ya sabemos que estos ensambles, sobre todo, funcionan a 5 voces. Y básicamente, las dos que más tenemos que tener en la cabeza, como las más fundamentales, son Four-way close y Drop two. Son las dos papás del resto. Y también el spread, que también nos sirve sobre todo para momentos donde hay melodías de background. Ahí está como el corazón de cómo se hacen ese tipo de arreglos. El resto de cosas, digamos que ustedes ya las saben. O sea que con ciertas inexperiencias, ustedes podrían construir un arreglo para un ensamble de esos y les funcionarían muchas cosas en este momento. Como estas técnicas de armonización mecánica son de tanta reglita, hay que saberse un poco de reglitas, la forma es pastelear. Yo me acuerdo mucho una reglista que en su época era muy buena reglista y que escribía para Big Band y que escribía para orquesta y que escribía para todo el mundo, que era Jaime Chávez. Y éramos muy amigos y un día yo estaba en el apartamento de Jaime y él estaba haciendo un arreglo para Big Band. Y entonces dijo, bueno, primero que todo la tonalidad está en fa sostenido menor. Espérate, yo busco la tablita a ver cuál es la armadura de fa sostenido menor. Y después, para utilizar una técnica de esas, también tenía el pastelito. Y a fuerza de usar el pastelito, hacía arreglos muy efectivos que la gente le gustaba, porque es que aquí el problema no es saber aprovechar una técnica de estas o no saberla aprovechar, sino reconocer la sonoridad de la técnica y saber dónde ponerla con buen gusto y con buen conocimiento de los estilos. El poner cualquier técnica de estas, por ejemplo, Finale lo hace. Finale tiene unos plugins que permiten hacer armonización basada en estas técnicas y uno simplemente coge la melodía y escoge en el plugin Four-way close y ahí le queda hecho el Four-way close y escoge el Drop two y le queda hecho el Drop two y uno le hace cambiecitos, pues tampoco es que le haga todo, pero le hace una buena parte. Bandinaos también se lo hace. MuseScore también tiene plugins y también uno puede construir los plugins para que le hagan eso. ¿Qué es lo que les quiero decir? La gracia no está en saber poner las noticas y saberse de memoria esas reglas que les estoy diciendo. La gracia está en reconocer las sonoridades, conocer mucha música para reconocer esas sonoridades en esa música y a partir de eso ir construyendo un lenguaje propio donde uno sabe cuáles son las sonoridades que tiene en su paleta de colores y cuáles son las que uno quiere utilizar para determinados contextos. Gracias a eso van a decir, este es un buen arreglista o este es un mal arreglista o compositor. La otra parte, si ustedes piensan, por ejemplo, en la música de film scoring, en la música de cine en este momento, eso lo hacen los becarios. La mayoría de las veces, el compositor escribe un score muy simplificado donde pone la melodía y debajo pone Four-way close.
y pone un becario a que acabe de hacer eso. Ahora se puede hacer con un becario o con software, porque la gracia de ese compositor no es el poder poner esas noticas. Ahora, eso mismo pasaba en la práctica común. Es sabido por la historia que Henry Purcell, un compositor muy importante británico, ponía a sus estudiantes a rellenar la armonía. Él simplemente escribía en las obras de orquesta lo fundamental, cuáles eran los instrumentos que llevaban la melodía, ponía el bajo cifrado, cuáles eran las contramelodías, y luego ponía un estudiante y decía, acábame de escribir eso. Porque es que la gracia no está en saber enlazar los acordes. Y miren que en armonías, en estructuras unidos, pareciera como si la gracia estuviera en saber enlazar los acordes, pero realmente no es eso. Realmente la gracia está en conocer los estilos, conocer sonoridades, conocer colores y saber cuándo aprovechar esos colores para lo que uno necesite construir. En la próxima clase, muchachos y muchachas, vamos a hablar de voicings pianísticos. Ya vamos a explorar ese otro tipo de textura donde estos acordes están sirviéndonos para hacer acompañamientos, que básicamente van a funcionar como dos tipos de acompañamiento. Un tipo de acompañamiento que es el comping, que ya vimos que el comping es como un diálogo armónico con las melodías que se están improvisando, que están sonando en determinado momento, es decir, un acompañamiento que lo que hace más bien es dialogar, poniendo ciertos acordecitos en ciertos puntos para contestarle cosas interesantes a la melodía. Es un contrapunto engordadito, y miren que la idea de engordadito ya tiene mucho más sentido después de que hablamos de estas técnicas de armonización en bloque, donde también las melodías son melodías engordadas, pero básicamente la forma de construcción es melódica. Y la otra manera de acompañamiento, que es el acompañamiento basado en patrones, cosas pues como... Esto tiene una latencia horrible este pianito. Bueno, muy bien. Entonces, con eso ya tenemos ese panorama de ese mundo del jazz y los acordes del jazz, más o menos en unas 2 clases más, cuando hayamos enfrentado este asunto de los voicing pianísticos. Y otro temita que nos hace falta, que es relación escala-acorde. Entonces, relación escala-acorde, voicings pianísticos para hacer comping y para hacer acompañamientos basados en patrones de acompañamiento, y ahí ya más o menos recorrimos el panorama. Cuando hablemos de los voicing pianísticos, vamos a hablar un poquito marginalmente de los voicing guitarrísticos, que también están muy conectados y que también vamos a ver qué parte de la teoría que sabemos nos sirve, porque ahí vamos a estar hablando otra vez, por ejemplo, de drop 2, de drop 3, de drop 2 and 4, etc. Muy bien, chicos y chicas, no sé si hay alguna pregunta más o algo más que quieran agregar a lo que hemos conversado. Profe, Hola. yo quisiera saber sobre el parcial, si ya pues él lo calificó, ok, y luego qué hay que hacer. Espérate, a ver que se te cruzó se está cortando tu voz. Volver a repetir, por favor. No, que quería saber si ya pues como que calificó los parciales y después de eso qué hay que hacer, o qué, Sí, ya los o si nos califiqué, pero quedamos me en lo que falta... dice pues, las cosas que están. De los parciales, sí. Me hace falta subirles a ustedes los enlaces para la parte de socialización, que recuerden que forma parte de la nota. Eso lo estaré haciendo en el transcurso de hoy, porque ya estamos cogidos de la noche, para que podamos en la clase del jueves hablar de ese tema y dejar calificado el parcial esta misma semana. Y el segundo parcial ya lo podemos empezar a fechar para más o menos dentro de unas 3 clases. Ahora, depende mucho de lo que suceda con toda la dinámica de la asamblea. Ustedes saben que estamos en anormalidades, próximos a una asamblea, que hoy había reunión de la coordinadora estudiantil. Es decir, hay una serie de hechos que hacen que en este momento no sea pues como muy preciso ponerle una fecha a ese segundo parcial, pero sí podemos ir viendo que más o menos cuando veamos estos 2 temitas que les dije que hacían falta, vamos a estar poniendo en acción el segundo parcial. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Profe, yo tengo unas preguntas respecto al segundo parcial. Es que no me queda muy claro si teníamos que hacer como un solo encima de como una canción que de pronto tú nos vas a poner o es como algo más libre. A ver si me puedes explicar eso. Es absolutamente libre. La idea es que todos los parciales sean absolutamente libres. No te preocupes mucho por ese que todavía no hemos puesto el enunciado. Entonces todavía solo hemos hablado de él como para ambientarlo, pero todavía no está precisamente puesto en las tareas. La idea es que es un trabajo creativo que aproveche estos lenguajes del blues y o del jazz. Podría ser solamente de blues o podría ser del jazz sin tener en cuenta el blues. ¿Qué puede ser? Un arreglo, una composición original para el formato que ustedes quieran, cuarteto de cuerdas, quinteto de bronces, big band, piano solo, guitarra sola, estudiantina andina colombiana tocando un blues, lo que a ustedes se les ocurra, inclusive combinando estas técnicas con otras músicas. Alguien puede decir, no, yo quiero hacer un arreglo usando estas técnicas de acordes de jazz que vimos, pero quiero hacer un arreglo de salsa o de un son, o quiero hacer un arreglo de un bambuco, de un pasillo, de una chacarera, de un joropo. Es decir, lo que ustedes quieran, el lenguaje que ustedes quieran, pero el parcial debe demostrar un estudio juicioso de estos temas que vimos en relación con el blues y con el jazz. Pero después el enunciado preciso se los publico allí cuando le pongamos fecha. ¿Listo, Ana? Bueno, profe, gracias. Ok, a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces dejamos así nuestra clase del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Apenas terminemos este capitulito pequeño, viene una tarea. Esa tarea se las voy a poner, se las voy a publicar seguramente entre hoy y mañana, con plazo para la semana entrante. Y es una tarea básicamente de trabajar con estos acordes y estas técnicas de armonización. Es un pedacito de una canción para armonizar. Bueno, listo. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Gracias, profe. Muchas Chao. gracias, profe. Gracias, profe, Hasta chao. luego, profe. A ustedes, Chaito, que les vaya bien.